vamos a adentrarnos en el estudio profundo de la palabra en un tema trascendental y decisivo para la coyuntura temporal que estamos atravesando. Es imperativo que cada una de nuestras indagaciones espirituales sea calibrada y adaptada a estos tiempos postreros, momentos cruciales antes del retorno glorioso. Aleluya. El mensaje que nos convoca hoy se titula con una verdad ineludible: sin santidad nadie contemplará al Señor. Nuestra exploración se circunscribirá estrictamente al concepto de la consagración divina, tal como lo expone la Sagrada Escritura. Comúnmente se hace referencia al versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 14, pero a menudo se cita de forma incompleta. El pasaje completo establece: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto implica que, como preludio a cualquier análisis de la pureza espiritual, si no nos esforzamos por mantener la armonía con nuestros semejantes, si persistimos en la discordia, el enfado, la contienda o el escándalo con el prójimo, entonces no podemos siquiera hablar de santificación. La base fundamental reside en buscar activamente la concordia con el resto del pueblo de Dios, moviéndonos en esa dimensión que la Biblia bendice. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Así, la verdadera consagración empieza con la unidad y el amor fraterno, la ausencia de enojos, discusiones o polémicas estériles, para que la verdadera santidad pueda florecer. Si esa cimentación falta, ya estamos desprovistos de ella. Bendito sea el Señor Jesús. Habiendo establecido esta premisa fundamental como prioritaria, nos adentraremos en el núcleo de la doctrina de la santidad. Dirijamos nuestra atención a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Reflexionemos sobre la urgencia de nuestros días. Estamos viviendo en el umbral del arrebatamiento. Las señales proféticas se han cumplido plenamente. Aguardamos expectantes. En cualquier instante, el sonar de la trompeta celestial. Ya no se trata de buscar nuevas señales o de especular si esto o aquello está cerca. La realidad es que hemos ingresado en el tiempo señalado. Lo crucial ahora es mantenernos preparados, vigilantes, como si el gran evento fuese hoy mismo. Aunque Dios, en su soberana voluntad, pueda dilatarlo un poco, quizás un año, también podría adelantarlo 6 meses. Sea glorificado el nombre de Dios. Esto significa que el Señor tiene la potestad de obrar de cualquier manera, pero lo verdaderamente relevante es que usted permanezca listo, con la plena convicción de que el tiempo se ha cumplido, que el encuentro celestial está a las puertas y puede ocurrir en cualquier momento. Debe estar preparado, al igual que aquellas 10 vírgenes, con la lámpara de la palabra en mano y encendida por el bautismo del Espíritu Santo, aguardando al Señor para ser llevados al cielo. Así es descrito el reino de los cielos en esta era, según la Sagrada Escritura. Una similitud que nos llama a todos a estar vigilantes. Con nuestra lámpara encendida, pues sabemos que, aunque no conocemos el día ni la hora, el Maestro está a punto de levantar a su pueblo. Por esta razón, este estudio adquiere una relevancia sin precedente para seguir profundizando en estas verdades esenciales y no perderte ninguna revelación que ilumine tu camino. Te invitamos a unirte a la comunidad de la voz de Gille Ávila. Confirmando la urgencia de este mensaje, examinemos lo que el apóstol Pablo proclama en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje es una revelación contundente para los días del retorno de Cristo, y cuando más alerta debemos estar, es imperativo que permanezcamos limpios en espíritu, alma y cuerpo. Esto abarca tanto la esfera interna como la externa de nuestro ser. Dista mucho de lo que se predica hoy en muchos círculos, donde se alega que lo exterior carece de importancia. ¡Qué gran falacia! Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si la morada del Espíritu Santo no posee importancia, ¿qué la tiene entonces? Si usted es creyente, el Señor vive dentro de este cuerpo, junto con usted. Es una casa habitada por dos, usted y Dios. La prioridad es Dios. Y en segundo lugar, usted. Alábele que Él le ama. Imagínese la trascendencia del lugar donde Dios reside y donde usted cohabita con Él.
Sería como afirmar que el templo donde adoran al Señor carece de valor. ¿Cómo es posible que un lugar de adoración a Dios no tenga importancia? Debería ser cuidado y mantenido con la máxima pulcritud, adornado con flores y todo cuanto honre su presencia. Por lo tanto, es un desatino inconcebible aseverar que lo exterior no importa. Hermano, eso es una afrenta directa a Dios. Decir que la morada de su espíritu no tiene relevancia. Se ha glorificado el nombre de Dios. El apóstol Pablo lo expresa con meridiana claridad. Que el mismo Dios de paz nos santifique plenamente. Y que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, es decir, tanto nuestro interior como nuestro exterior, sean hallados sin reproche. Irreprensible es una palabra de gran peso. Algunas traducciones emplean sin mancha, lo cual facilita aún más la comprensión. Ni una sola imperfección, ni la más mínima impureza para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Es esencial estar a la altura de esta época en que el Señor se acerca. Esto es más determinante que nunca. Y, paradójicamente, es en este tiempo cuando más se pisotea, se deja de lado y se le resta importancia a este aspecto crucial de la fe. Jesucristo mismo, en una ocasión, pronunció palabras que resuenan con la misma verdad. Límpiate primero el interior del vaso y luego se limpiará también el exterior. Esta declaración está en perfecta sintonía con la enseñanza de Pablo. Es imposible que haya desacuerdo entre ellos, pues lo que Pablo proclamó lo hizo bajo la dirección divina. Él mismo testificó. Todo lo que he hablado, lo que aprendí, lo aprendí directamente de Jesucristo. Es decir, el Señor llamó a Pablo y lo trató de manera singular. No pudo caminar junto a él durante 3 años y medio, porque su ministerio terrenal había concluido, pero lo apartó en un lugar apartado y allí le reveló todos los pormenores necesarios para que escribiera 14 libros del Nuevo Testamento que contienen doctrina vital para nosotros. Por ende, si a alguien debemos atender con sumo cuidado, es al maestro que Dios nos ha provisto. Pablo, apóstol de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esto confirma que Jesús concuerda al 100%. La limpieza interna es lo primordial, porque lo de adentro es lo eterno, lo más significativo. Si usted no está limpio por dentro, ¿qué importa lo que haga por fuera? Da lo mismo. Alábele que Él le ama. Aleluya. Da lo mismo. Los fariseos, por ejemplo, se mostraban impecables exteriormente, aparentemente muy religiosos, pero el Señor no los calificó de otra cosa que hipócrita y peor, porque no había más palabras en el vocabulario para describirlos. Hijos de hipócrita. Y Juan el Bautista, al verlos, les increpó: generación de víboras, serpiente. Y sin embargo, por fuera lucían, oiga, una maravilla. Hay que limpiarse primero por dentro, dijo Jesús. Primero por dentro. Y después que por dentro estamos limpios, espíritu y alma purificados, en palabras sencillas somos salvos. Entonces, límpiese también lo de afuera, agregó Jesús. Porque lo de afuera es el templo donde habitará el Señor, templo del Espíritu Santo. Así, tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor Jesucristo nos hablan con claridad meridiana de la santidad. Tanto la interna como la externa. Gloria al nombre de Jesucristo. Para seguir profundizando en estas verdades esenciales y no perderte ninguna revelación que ilumine tu camino, te invitamos a unirte a la comunidad de La Voz de Gille Ávila. Ahora bien, en Mateo capítulo 3, versículo 13, Jesús nos brinda un ejemplo extraordinario de lo que implica la obediencia a Dios, el acatamiento de la palabra y la disposición de cumplir todo cuanto la Escritura prescribe. Consideremos la situación cuando Juan el Bautista, en su humildad, se resistía a bautizar a Jesús en las aguas. Jesús acudió para ser bautizado. Es importante recordar que el bautismo que Juan administraba era un bautismo de arrepentimiento, diseñado para que la gente se volcara hacia el arrepentimiento de sus pecados. Jesús, sin embargo, no tenía de qué arrepentirse. ¿De qué se arrepentiría si jamás había pecado? Él vivía para Dios y con Dios en todo momento. A pesar de su impecabilidad, se presentó para el bautismo. Cuando llegó y Juan se negaba a bautizarlo, Jesús le respondió, según el versículo 15 de Mateo 3, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan lo bautizó. En otras palabras, él mismo nos dio el ejemplo, guardando íntegramente toda la palabra,
incluso humillándose ante Juan, que era inferior a él, y siendo bautizado para dar testimonio ante las multitudes presentes. Posteriormente Juan lo señala y exclama: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Es decir, mientras estuvo en un cuerpo humano como el nuestro, Jesús, como hombre, obedeció la totalidad de la palabra y se humilló hasta el extremo. Dio ejemplo en todo. Gloria al Señor Jesucristo. Retornando al tema crucial del arrebatamiento, sea glorificado el nombre de Dios. ¿Qué exige el levantamiento del pueblo de Dios? Precisamente lo mismo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué nos dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es la base fundamental de nuestra preparación. Por eso este mensaje es ahora más importante que nunca, porque es un mandamiento de la palabra que seamos santificados por dentro y por fuera, en espíritu, alma y cuerpo. Y Pablo lo deja claro, para la venida del Señor. Él relaciona este asunto con la venida de Cristo más que con ninguna otra cosa. Es lo que Cristo ya había anunciado. Para participar en el rapto es imprescindible guardar la palabra. No te ampares en ninguna excusa ni busques justificaciones. Humíllate como Jesús y obedece la palabra. No fue la actitud de Juan la de rebelarse diciendo: no, a mí no me tienes que bautizar, yo nunca he pecado, yo soy el Hijo de Dios. Nada de eso. Jesús le obligó a que lo bautizara, afirmando: conviene que guardemos toda la palabra, que yo como hombre me humille también. Hagamos nosotros lo mismo, porque Jesús es nuestro ejemplo. Él es nuestro jefe. Los discípulos deben ser semejantes al Maestro. Alabado sea Dios. Por lo tanto, es necesario guardar toda la palabra, aunque usted la considere lo más o lo menos importante. Es palabra de Dios, es justicia divina. Este es el punto decisivo para el arrebatamiento, porque los que guardan la palabra de mi paciencia, no la palabra de su paciencia o de su opinión, sino la palabra de la paciencia de Dios, esos os libraré. Si usted prefiere interpretarlo de otra manera, esa es su decisión. Pero entendámoslo tal como está escrito. No lo acomode a sus convicciones como hace tanta gente hoy. No. Déjelo como está escrito y obedézcalo y prepárese para volar con la trompeta hacia el cielo. Ese es el punto decisivo que debe ser predicado sin cesar: el rapto y el rapto. Porque hemos entrado en el tiempo, hemos ingresado en el cumplimiento total de las profecías. Ahora, en cualquier instante, volaremos. Ojalá sea hoy. Alábele que Él vive. Bendito el Señor Jesucristo. Hay un pasaje sumamente interesante en Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12. Es fundamental recordar que Apocalipsis 22 es un capítulo eminentemente profético, que nos habla del glorioso retorno de Jesucristo y de los 1000 años de su reinado, así como de la eternidad. El versículo 10, como un contexto esencial para ubicarnos, dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Se refiere al tiempo inminente de su manifestación. Sea bendito el Señor Jesús. Luego, el versículo 12, otro pilar contextual que nos conduce al pasaje central de nuestro interés, declara: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora, el texto que se relaciona directamente con la santidad, el versículo 11, está enmarcado por estos dos contextos que ambos aluden a la venida inminente del Señor. Esto es crucial. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, aquel que no acata la palabra, que siga sin acatarla, y eso lo conducirá a la perdición. Alábele que Él vive. El que permanece inmerso en las cosas del mundo, que siga en ella. Pero el que obra rectamente, que persevere en la justicia y la obediencia a la palabra. Y el que es santo, que se santifique aún más. Estas opciones implican: el que esté consagrado, que se consagre más. Y el que practique la justicia, que obre aún más justicia. Esto significa que quien vive conforme a la palabra debe asegurarse de permanecer firmemente anclado en ella. Quien ya está limpio y consagrado, que se santifique aún más. Mi alma te alaba, Jesús. Aquel que está inmerso en el mundo con un poco o mucha inmundicia se encuentra en la misma situación de perdición.
Y resulta inquietante la primera parte del versículo. El que es injusto, sea injusto todavía. Esto implica que se perderán. Pero el llamado divino es claro. Sin santidad nadie verá al Señor. Quien está santo, que se santifique más. Los que guardan la palabra, esos serán librados. Que el que obra justicia, que obre más justicia, acercándose a todo lo que la palabra de Dios demanda. Jesús dijo, conviene que guardemos toda justicia. Todo lo que usted considere importante o no importante, todo es palabra de Dios. Hay aspectos en la palabra que no son para condenación. Los apóstoles lo explicaron, pero conviene que los guardemos porque es palabra de Dios que nos acercará más a Él y nos llenará de su confianza y gracia. Si estas palabras resuenan en tu espíritu y anhelas más discernimiento para los tiempos finales, considera suscribirte a la voz de Gille Ávila y forma parte de esta familia de fe. Adentrémonos ahora de lleno en el estudio, en la premisa innegociable de que sin santidad nadie verá al Señor. Comenzaremos por lo interno, por el espíritu, que es lo más trascendente, porque eso es usted. Usted y yo somos un espíritu que reside dentro de este cuerpo y posee un alma. La persona interior está constituida por el espíritu y el alma. Ahora, ¿qué entraña la pureza del espíritu? La Biblia nos enseña con absoluta claridad que los frutos del espíritu son el amor, siendo este el más preeminente de todo. Si usted rebosa del amor de Dios, entonces hay consagración en su espíritu. Pero si le falta el amor divino, si no ama a Dios más que a cualquier otra cosa, si no ama a sus hermanos, no hay santidad de ninguna índole en usted. Aquel que carece de amor es un cero a la izquierda. Lo esencial del amor se manifiesta en amar a sus hermanos y a Dios sobre todas las cosas, porque este es el mandamiento nuevo que Jesús nos dio. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto significa que en el amor no hay contienda, no hay enfado, no hay fricciones, no hay litigio de ninguna clase, no hay divisiones partidistas, nada de eso. Tales actitudes son meras inmadureces espirituales que corroen la obra de Dios, lo dañan todo y dividen el cuerpo de Jesucristo. Así pues, cuando hay santidad en el espíritu, no existe un espíritu de división, sino un espíritu de unidad, porque el amor todo lo soporta y todo lo sobrelleva. Piensa primero en los demás y luego en uno mismo. Esta es la base de la santidad. Si esto no está presente, olvídese de lo demás. El que no tiene amor es un cero a la izquierda, aunque posea todos los dones del Espíritu. Sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Este es el punto decisivo. El amor es paciente, capaz de soportar cualquier adversidad. El amor es manso, se humilla con facilidad, está atento a no escandalizar a los demás, a no perturbar la paz de quienes le rodean. Gloria al nombre de Jesucristo. Este es el fruto principal del Espíritu que debe morar en nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La base de la Iglesia Apostólica es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿De dónde procede el amor? Del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu, el sentir propio cambia inmediatamente. Cuando yo me convertí, el sacerdote de mi pueblo, que era un gran amigo, comenzó a insultarme desde el púlpito. Se convirtió en mi enemigo, llamándome Barrabás y cuánto se le antojaba. Yo estaba molesto con él, con ganas de ir y decirle unas cuantas cosas. Pero cuando Dios vino y me bautizó con el Espíritu Santo, apenas experimenté el bautismo, me postré en el suelo gritando por ese hombre y sentí un amor tan profundo por él que deseaba correr, abrazarle y decirle, te amo. Aunque me llames Barrabás, alábele que Él vive. Ese amor proviene del Espíritu Santo. Usted debe buscar la plenitud del Espíritu, porque su naturaleza divina se manifiesta en nuestro espíritu. Y lo principal de la naturaleza de Dios es el amor. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su propio Hijo a morir por sus enemigos aquí en la tierra. Y usted y yo éramos sus enemigos. Jesús murió por nosotros, bendito el nombre de Jesucristo. En los frutos del Espíritu encontramos la fe, la confianza inquebrantable en el Señor, la seguridad de que todo lo de Dios lo creemos. Ahí la fe y el amor se unen. Y cuando creemos todo lo de Dios y lo guardamos, hay santidad interna. Sea bendito el nombre de Jesucristo. El Espíritu, por lo tanto, posee todas las cualidades de Dios. Si es santo, usted ya no vive, el que vive es Él. Para que haya santidad en el Espíritu, debe haber un nuevo nacimiento. Usted nació de nuevo, de lo alto, y usted ya murió. Y si no ha muerto, muera hoy. Alábele que Él vive. Esto es decisivo. Si estas palabras resuenan en tu espíritu y anhelas más discernimiento para los tiempos finales,
considera suscribirte a la voz de Gille Ávila y forma parte de esta familia de fe. Mientras el grano que se siembra no muere, no produce fruto. Es imperativo que experimentemos un nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo único trascendente, como afirmó Pablo en sus epístolas, es la nueva criatura. Porque si no hay una nueva criatura, no somos verdaderos creyentes, sino meros convencidos de que el Evangelio es la verdad. Simples simpatizantes de Jesucristo. Y eso nos salva. Es fundamental nacer de nuevo. Pero una vez que se experimenta un genuino nuevo nacimiento interior del Espíritu y usted siente la naturaleza divina de Dios, lleno del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la bondad de Dios, sintiendo compasión por los que sufren, por los pobres y los necesitados, entonces usted posee santidad interna y es salvo. Ahí radica la salvación. Eso es lo que salva, porque lo que será salvado es lo interior. Lo exterior es transitorio. Este cuerpo no es eterno de ninguna manera. Sea salvo o se pierda, este cuerpo es temporal. Y si nos vamos en el rapto, tampoco esto permanecerá. Desaparecerá en un instante. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el anhelo profundo y gigantesco de todo creyente es, en su interior, en el Espíritu, manifestar la naturaleza divina de Dios. Entonces habrá fruto en sobreabundancia. Cuando hay amor debe haber fruto. Si uno solo piensa en sí mismo, pero no busca al amigo para hablarle de Jesús, ni al familiar, ni al vecino, ¿dónde está la santidad en los creyentes evangélicos que no testifican de Cristo a nadie? No hay santidad alguna. Si lo primordial de la santidad es el amor, ¿qué amor posee si no testifica a nadie? Gloria a Dios. Es un espíritu egoísta. Ah, yo soy salvo, yo adoro a Dios, yo amo a Dios, yo soy pentecostal, yo voy a la iglesia. Entonces se justifica como el fariseo. Olvídese de eso. Usted está en la iglesia para ser instruido, para salir a evangelizar a la gente. Mientras no dé testimonio a los perdidos, usted se encuentra en arenas movedizas. No hay amor, no hay desesperación por la salvación de los demás. Usted está en el camino equivocado, pensando solo en sí mismo y que los demás sean llevados por Satanás. ¡Qué hermoso! Este es un evangelio cómodo, un evangelio ficticio, un evangelio meramente religioso. Se ha glorificado el nombre de Jesús. Esa es la santidad del Espíritu, la naturaleza de Dios manifestada en nosotros, los frutos del Espíritu manifestándose en nuestro interior. Ahora, eso somos nosotros, un espíritu, pero poseemos un alma, que es un componente espiritual injertado con el Espíritu, formando una persona interior, y esta también debe ser santa. Sin embargo, el alma es influenciada por el Espíritu, que es usted. En el alma, conforme a la Biblia, se manifiestan los anhelos y las emociones del ser humano. No es una mera imaginación nuestra, está en la Biblia. David exclamaba, mi alma tiene sed de Dios. Sus anhelos eran eminentemente espirituales. No ansiaba comida, bebida, fiestas o jolgorio. Anhelaba más de lo celestial. Sus emociones son espirituales. Usted lo que anhela es alabar a Dios y experimentar su bendición, sentir más del Espíritu, danzar en el Espíritu, saltar en el Espíritu, reír en el Espíritu y llorar cuando los perdidos están ante sus ojos. Estas son las emociones espirituales de un alma limpia, regenerada, renovada por la palabra, llena del Espíritu Santo. Anhelos espirituales, anhelos celestiales, distintos al alma que no es santa, la cual habla como el rico insensato. Alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Eso es un alma inconversa, un alma impía. Ahí no hay santidad. Pero como David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sus anhelos eran espirituales. Quería más de Dios, anhelaba más de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esos son santos por dentro. Bendito sea Dios. Muchos evangélicos hoy en día, hermano, sus anhelos todavía son carnales, no son santos, aunque por fuera luzcan como los fariseos. Alábele que Él vive.
Usted observa esos anhelos, televisión mundana, música mundana, novelitas mundanas, y luego a escondidas son aún más hipócritas, actuando cuando el pastor no los ve, pero el buen pastor está a su lado todo el tiempo. He conocido gente, hermanos, cristianos, evangélicos, pentecostales, a quienes Dios más exige, aleluya, porque nos ha dado más que a nadie, con literatura mundana escondida debajo del colchón de la cama, que sacan y leen, y al escuchar que alguien llega, la esconden rápidamente. Hipócritas fariseos. ¿En qué rapto se irán? Habrá un rapto especial para hipócritas. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ese tipo de evangélico conocerá lo que es la gran tribulación, hermano. Si no se arrepiente. Si se arrepiente es otra cosa y queme esa basura. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero el que está limpio por dentro, sus anhelos no son de literatura mundana, ni de pornografía, ni de películas vanas. Sus anhelos son como los de David. Mi alma tiene sed de Dios, quiere más de Dios, para seguir profundizando en estas verdades esenciales y no perderte ninguna revelación que ilumine tu camino. Te invitamos a unirte a la comunidad de la voz de Gille Ávila. Y está en el culto desesperado porque el culto prosiga, que el poder caiga, que el culto no termine, que amanezca orando. Los creyentes carnales, en cambio, están desesperados porque el culto acabe, porque tienen trabajo al día siguiente, porque tienen algo que hacer en casa, porque tienen que ver un programa de televisión que les gusta. ¿Cuándo se arrepentirán? No sé cuándo se arrepentirán, pero deseo fervientemente que lo hagan antes del rapto, porque muchos se arrepentirán como las vírgenes insensatas que se postraron a gritar cuando oyeron el clamor de medianoche y cuando quisieron abrir los ojos y se sintieron preparadas, la puerta ya se había cerrado. Es imperativo estar preparados, limpios en espíritu, alma y cuerpo. Pero estamos abordando primero lo más importante, porque las cosas de Dios tienen un orden. Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Primero es lo eterno, primero es lo grande, lo interno, porque lo de adentro es lo que se va a salvar. Y el espíritu, eso es usted. Usted es un espíritu. Ahora, hay un alma ligada a ese espíritu que también debe ser espiritual, debe ser santa. Y sus anhelos deben ser santos espirituales. Sus emociones santas espirituales conforme a la palabra de Dios. Esa es la santidad interna. Cuando poseemos esa santidad, hemos nacido de nuevo. Cuando poseemos esa santidad, somos salvos. Si morimos, vamos para el cielo. Pero no estamos hablando solo de salvación, estamos hablando del rapto. Estamos relacionando esto con el arrebatamiento. El rapto exige limpieza por dentro y por fuera. Hay gente a quien no le agrada este mensaje, pero a mí sí me agrada porque está en la Biblia. Estamos hablando de santidad interna primero, decisiva para la salvación. Pero luego el Señor, para su venida, incluye también la santidad externa. Ya lo había dicho. Ahora Pablo lo enfatiza con más detalle. El Señor dijo, límpiese por dentro. Límpiese primero el interior del vaso. También se limpiará